Creo que tenía anotado. Sí, para empezar, Xavier, Consuelo, Don Emilio. Es decir, y bueno, todos y todas. Adelante, Xavier, por supuesto. Sí. El señor Anguita suele decir con bastante frecuencia programa, programa, programa. Y yo creo que ese es un buen punto de partida para la discusión, porque convendría poner un poco los interrogantes y la discusión de su propio programa, pues para aclarar las dudas que pueda haber sobre él. Y a mí me gustaría empezar por un punto muy concreto, la idea quizá sobre el problema más grave que tiene en estos momentos nuestro país, que es el del desempleo, quizá la idea más sugerente que he encontrado a lo largo de estas páginas, que es la que figura en la página 12 sobre el reparto de trabajo. Me parece que es una idea sugerente, es decir, sobre el discurso de las dificultades de crear empleo, mientras se adoptan unas y otras estrategias para crear ese empleo. Mientras tanto, repartamos el trabajo. Sintéticamente sería, si yo tengo un empleo y otra persona no lo tiene, trabajo la mitad y él hace la otra mitad de mi trabajo. Ahora bien, a la hora del dicho al hecho hay un buen trecho. Es decir, lo lógico sería que si yo tengo un empleo, lo parto por la mitad, también lógicamente debería reducirse a la mitad, igual que la jornada, digamos, también mi remuneración. Pero no por una cuestión de lógica simplemente, sino también porque si no se pueden producir los efectos absolutamente contrarios a esa idea que en principio es interesante. Es decir, que en vez de equilibrar el empleo o crear semi-empleo nuevo, en realidad se esté destruyendo. Y me parece que en su formulación, concretamente en la página 12, apuntan a eso. La idea es una idea interesante, pero en la práctica ustedes proponen reducir la jornada laboral a 6 horas, pero cobrarlas como 7, de forma que eso supone un incremento de los costes laborales, supone, por tanto, una merma en la capacidad de competencia, en la competitividad de las empresas, y al fin y al cabo, en el largo término, digamos, puede llevar la empresa a la ruina. Con lo cual hemos hecho un negocio bastante raro, porque no se ha compartido empleo, sino que se ha destruido empleo si la empresa se va a la ruina. Y es lo mismo con otra de las medidas en el mismo sentido que usted propone, que es, por ejemplo, la 5ª semana de vacaciones, que no especifican, se entiende que son como las otras 4 que ya están actualmente, lo cual supone aproximadamente un incremento del 2% en los costes laborales, lo cual puede suponer también, digamos, dificultades mayores para las empresas que en definitiva son las que crean el empleo. Falta una medida más, la supresión de las horas extraordinarias. Y partimos de un dato. En el Metro de Madrid se han producido 1.700.000 horas extraordinarias, lo cual supone 1.000 puestos de trabajo. Pero entremos en el problema y después comentaré cómo ha sido pensada la medida, porque no está aislada. Queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, de aquí a 15 o 20 años hay que escoger un camino u otro. Primer camino, un 30 o un 35% como mucho de la población que trabaje y el resto subsidiados. ¿Por qué? Veamos lo que está pasando en Europa. Las máquinas, la revolución científico-técnica, los procesos de producción, ahí están los datos. Se augura para la Comunidad Europea una media del 10% de paro, la media de la Comunidad Europea. Y no solamente es imputable a la crisis económica, es imputable a la robótica, a la informática, a la cibernética, a la máquina. Y no podemos ir contra la máquina porque es un elemento de liberación. Por tanto, primer camino, que tiene sus problemas, porque en la medida en que trabaje solamente un 30% de la población no genera riqueza suficiente y, por tanto, impuestos para que los demás pongan la mano y cobren. No hay. Estamos ante la crisis fiscal del Estado. Por tanto, nos guste o no, la idea es empezar a discutir el tema del reparto del trabajo. Ahora bien, esta medida no puede contemplarse aislada de otras políticas. Voy a explicarlo. Usted acertadamente me ha planteado habrá que reducir el sueldo. Nosotros planteamos 1/8 y no de manera lineal. Pero es que partimos de una filosofía interesante. El sueldo que percibe un trabajador no es solamente el sobre. Hay un sueldo indirecto que es la educación, la salud, el transporte público,
la cultura. En la medida que esas sean de calidad y por tanto la sociedad se las dé a un trabajador, estoy dándole un salario indirecto que permite discutir la merma del otro. Pero hay más. En la medida en que yo puedo conseguir que en una familia trabaje en vez de 1 o 2, la renta familiar, aun con la merma de 1/8, aumenta porque son 2 personas las que están trabajando. Pero el propio empresario tendría un problema si no hubiese otras medidas. Puede decir un empresario, hombre, ¿cómo voy a pagar yo doble seguridad social? ¿De acuerdo? Estudiamos la medida de que en la medida en que el Estado tenga que pagar menos subsidio de desempleo, podemos negociar sistemas de seguridad social y de ayuda al empresario para que vaya equiparando. Esto es todo un proceso. Pero independientemente de eso, el trabajador, pongamos Madrid, por la experiencia al lado de la sede en que yo trabajo, es un lugar donde hay muchas fábricas y comen en los bares de al lado. La jornada única de 6 horas permitiría no tener el gasto de la comida, temas de transporte público, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, que estamos ya en el siglo XXI, tiempo libre, señores, tiempo libre. Esto es básico. Esta medida está ligada a otra cosa. Planteamos en nuestro plan industrial una cuestión que tiene un nombre horrible, que es la ley de la obsolescencia programada, una tremenda palabra o expresión que significa la fabricación de bienes robustos. ¿Cuánto dura ahí un televisor? Y un frigorífico, y una turmis, y una plancha. Si fabricamos con la obsolescencia programada productos robustos, el dinero que una familia dedica a reponer lo que se va rompiendo decae, porque los bienes son más robustos. Todo eso está contemplado, como ve usted, no es una medida aislada, sino concatenándose e independientemente de que al aplicarla tuviésemos en el debate que corregir ciertos aspectos. Pero hemos tenido el valor de desarrollarla técnicamente.